tardes, ingenieros y ingenieras colegiadas del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Les da la más cordial bienvenida a su amiga de siempre, América Yaye, y también reciban el saludo del ingeniero Germán Arce, presidente del capítulo de Ingeniería de Minas del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. El día de hoy continuamos con el programa para hablar acerca de minería, innovación, tecnología en esta ruta del CONAMIN que va a ser en Trujillo, y para eso tenemos un gran invitado. Nos acompaña el ex ministro de Economía y Finanzas, el señor Miguel Castilla. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Mary, por la invitación. Vamos a ver, usted obviamente al haber sido autoridad y conocer muy bien cómo es el proceso y cómo estamos ahora con el tema del canon, del sobrecanon, de las regalías mineras, creo que nos puede explicar. Existen muchos mitos, ¿no? La sociedad en su conjunto tiene ideas desvirtualizadas por mensajes que a veces llegan de manera tergiversada acerca de cuál es el impacto y cuáles son los números reales de estos impuestos y las sobreganancias del sector minero. Por favor, coméntenos cuál es la situación actual, ¿no? Y cómo es que aporta realmente la minería a la economía de nuestro país. La minería es muy importante, Mary, porque el peso que tiene, el peso directo más el peso de los proveedores que dan servicios a la minería son 14 puntos del PBI. 10 puntos directamente y 4 puntos a través de servicios, etc. Aportan 60% de las exportaciones, generan empleo en muchas partes del país y representan entre 15 a 20% del presupuesto público que se invierte en obras en todo el país, pero especialmente en las áreas de influencia de los proyectos mineros. El Perú es un país minero, tiene un potencial enorme y lo que hemos visto es que si bien han habido ganancias en competitividad, estas han venido erosionando en el tiempo por muchos temas que podemos conversar, pero la minería es fundamental. Cuando a la minería le va bien, al Perú le va bien, cuando los precios de los metales suben, eso le da un impulso a la economía y obviamente cuando se paralizan las minas, eso también le pasa un costo a la actividad económica. Claro, y eso es lo que hemos visto en estos últimos meses, ¿no? Con el tema del conflicto social. A ver, salimos de una etapa COVID muy preocupante a nivel económico, con una recesión a nivel mundial. Luego viene el tema de los conflictos, viene ahora el tema climatológico. Entonces, tenemos un sector muy potente, muy dinámico, que está dispuesto, ¿no?, a seguir invirtiendo en el Perú. Entonces, y que además está dando empleo a más de 3 millones de peruanos. Si se abre una cartera de proyecto que está valorada en 57.000 millones de dólares, se proyecta que también serían 3 millones de empleos adicionales. Entonces, ¿cómo resumiría usted esto en impacto? Miren, el país cuando no está creciendo, cuando crece a su potencial, creando empleo, debe ser más o menos una tasa de 5% como mínimo. Hoy día, como tenemos muchos proyectos postergados, una cartera que no se llega a materializar, eso por lo menos le resta 2 puntos de crecimiento al país. Visto de otra forma, en lugar de crecer en torno a 2%, podríamos estar duplicando el crecimiento del país a 4%, de darse muchas de estas inversiones, que de hecho la última importante y de relevancia fue el del proyecto Quellaveco, que culminó el año pasado y ya está en operación. Y vemos que no ha habido ningún proyecto de similar envergadura que lo reemplace y la inversión privada en minería está contrayéndose en 2 dígitos este año y probablemente un poco menos, pero igual se va a contraer el año entrante. Claro, y hablemos del impacto cuando se contrae la economía. 2 dígitos puede parecer una cifra pequeña, pero el impacto económico a nivel nacional, ¿cómo lo traduciría usted? Bueno, esto es importante porque, a ver, en la fase, la inversión del país es fundamental porque esto lo que genera es actividad económica y genera demanda de empleo. Entonces, cuando no hay obras, minas en construcción, esto ralentiza el crecimiento del sector tan intensivo de mano de obra como es el sector de la construcción. Y lo que vemos es que cuando cada vez que ha habido un megaproyecto, esto ha jalado a la economía. Y estamos ante una ventana de oportunidad aún con precios volátiles pero relativamente altos. El precio del cobre se ha mantenido en niveles elevados y esto ha hecho que pese a que haya habido una caída en la producción minera a raíz de los conflictos que usted ha hecho mención, igual ha habido un aporte significativo de la minería en el país.
Creo que el ejemplo más ilustrativo es la realidad de Apurímac. Apurímac, antes del desarrollo del proyecto Las Bambas, era una de las regiones más pobres del país en términos de PBI per cápita. A raíz de la construcción de Las Bambas y la puesta en marcha de esa mina tan importante, lo que hemos visto ha sido que ha habido un despegue económico de Apurímac, lo que no quiere decir desarrollo, sino ha habido ingentes cantidades de recursos que han ingresado a la región, y el desafío es cómo convertir esta renta minera, estos ingresos, estas regalías, en desarrollo y bienestar a la población. Ese es el reto central que enfrentamos. En tener proyectos, carreteras, nos falta mucha infraestructura, ¿no? ¿Cómo puede en esta época actual haber lugares donde no hay agua, desagüe? ¿no? Mira, a mí me parece, el otro día estuve en Cajamarca de visita, una región eminentemente minera, con reservas enormes de cobre, de oro, y en Cajamarca hay 10 de las 10 provincias de las más pobres del país. De las 20 provincias más pobres, 10 se ubican en Cajamarca. Entonces es incomprensible cómo con tanta riqueza minera no se ha logrado mejorar la calidad de vida de la gente. Y esto responde a múltiples motivos. No ha sido falta de recursos los hay, sino problemas de gestión, de falta de ejecución y falta de invertir en lo que se requiere. Muchas veces estos recursos son recursos propios, lo dicta la Constitución, y esta autonomía lo que hace es que los que reciben estos recursos, los alcaldes, los gobernadores, no lo gasten en el cierre de brechas, lo pueden gastar en construir pues, un coliseo, un polideportivo o una piscina temperada a 4.000 metros de altura cuando no hay agua potable en esa misma jurisdicción. Esta autonomía malentendida lo que ha hecho ha sido propiciar mayor inequidad y falta de servicios básicos que la población reclama. Entonces yo creo que ahí la minería aporta mucho al país, pero lo central es que el Estado convierta esos recursos en desarrollo para la población, que no se ha dado por múltiples razones: alta rotación de funcionarios, falta de capacidad y muchas veces mucha politización respecto a la minería y los mitos que se generan respecto a ella. Es verdad, sabemos, muchos grupos antimineros que utilizan y desvirtúan el verdadero mensaje y la importancia de este sector, como lo es el agro, como lo es la industria, ¿no? Porque la minería jala muchos sectores de la mano, jala muchas carreras profesionales, ¿no? No es solamente ingenieros de minas quienes trabajan a 5.000 o 4.000 metros sobre el nivel del mar. Así es una actividad que uno la tiende a subestimar y uno la considera enclave, pero eso es muy falso. De hecho, hay encadenamientos que se generan a raíz de la minería. Uno tiene que ver el proyecto Cerro Verde en Arequipa, lo que esto ha ocasionado en términos del desarrollo de esa región, y ni hablar de Moquegua y de Tacna, que son regiones eminentemente mineras. Si uno haría un contrafactual, vale decir, si no hubiera el proyecto minero, ¿qué hubiese pasado de estas regiones con la caída de la manufactura que antes existía en esa región, en Arequipa en particular? Hubiese caído pues, en un letargo, en un atraso, y la minería la ha impulsado de manera tremenda. Y vemos que hay países que han logrado conciliar el desarrollo minero con el desarrollo de otras actividades. Los países escandinavos, Australia, Sudáfrica, el vecino del sur, han logrado definitivamente tener sectores mineros pujantes, modernos, y a la par sector agrícola o sectores de servicios o industrias que han hecho una economía diversificada y mucho más resiliente a los shocks que tendemos a sufrir periódicamente. Claro, y estos países que antes eran mineros, ¿no? Como usted ha mencionado, Australia, Suecia, han ido mejorando y optimizando, investigando y también innovando para que ahora sean ellos los que nos vendan a nosotros tecnología, ¿no? Así es, y creo que ese es el objetivo, ¿no? Es cómo pasar de la extracción del metal hacia la máxima agregación de valor, que es vender servicios, conocimiento. Y eso es donde todavía estamos, digamos, no al nivel de los países desarrollados, pero estamos ciertamente con una industria metalmecánica, con servicios que se dan cada vez más sofisticada, y uno lo puede ver cuando uno va a las ferias o asiste a las ferias de proveedores. Son gigantescas y hay todo tipo de materiales que se le vende a la minería, que la minería consume y que aporta. Entonces, creo que es un sector absolutamente central y a diferencia, por ejemplo, de la inversión pública, donde se tiene que pasar, estamos inmersos en un proceso de menor crecimiento económico y el gobierno está apuntando a través del gasto público, estimular la economía.
país se tiene que pasar por el sistema de inversión pública, por las contrataciones, licitaciones, horas paralizadas. Y eso toma tiempo y muchas veces no se logra el objetivo. Si uno quiere efectivamente reactivar al país, bueno, asegurarnos que estos proyectos que están en cartera se ejecuten. Y esto sería mucho más dinamizador y mucho más efectivo que cualquier programa con Punche Perú, que siempre va a tener estas falencias de gestión pública, a diferencia del sector minero, que es básicamente una reactivación asegurada a la economía nacional. Y, señor Castilla, a nivel de Latinoamérica, ¿cómo está el Perú en carga tributaria respecto al sector minero? Mire, cuando yo era justamente ministro de Economía, ya hace casi más de 10 años, hicimos una reforma donde cambiamos, se creó el gravamen minero, se cambió la base de cálculo de las tasas que paga la minería, tratando de hacer consistente tres objetivos: maximizar los ingresos para el fisco, sin perder competitividad frente a otros países que atraen inversión, y respetando el marco jurídico, y había muchos contratos de estabilidad tributaria en ese momento. Entonces se hizo ese análisis, se cambió la base imponible a que fuese en función también de la utilidad operativa, y eso nos hizo muy competitivos. Un esquema similar al chileno, y básicamente la carga tributaria en nuestro país es elevada. Se estima más o menos un 47% es lo que pagan las empresas en impuesto a la renta, en regalías, en participación de trabajadores, y mucho de lo que tienen también lo reinvierten en la ampliación de la mina. Entonces es una actividad que es bastante generosa en los recursos que le da el fisco todos los años. Claro, y además la SUNAT es una institución que está permanentemente fiscalizando y tratando de que todas las empresas pequeñas, medianas y grandes cumplan, ¿no? Por supuesto. Con todos sus impuestos. Entonces decir que la minería no paga es realmente... No, es un absurdo. Es desconocer la realidad y es más bien no querer ver el problema real, que tenemos todo un sector informal de minería ilegal que está a su libre albedrío y que no paga nada, que depreda el ambiente y que tiene una afectación social muy fuerte en muchas partes del país. Y ahí yo creo que el foco de la regulación debería estar puesto. El Perú es un país competitivo y de hecho esto se comprobó cuando el gobierno pasado quiso hacer cambio en el marco tributario y se estableció que no era necesario. Es un esquema bastante progresivo, en el sentido que cuando los precios están altos se paga más impuestos y cuando caen obviamente se paga menos, lo cual hace perfecto sentido. Y además ahora con la demanda actual de minerales a nivel mundial tenemos inversiones de todo el mundo acá en el Perú. La electromovilidad está en constante cambio, entonces se va a requerir minerales, ¿no? Sin duda, yo creo que muchas de las discusiones hoy en día tienen que ver con la transición energética. Vale decir, a raíz del conflicto en Ucrania, la dependencia de Europa sobre el gas ruso, lo que ha hecho es acelerar esta reconversión del transporte público, básicamente a uno que dependa menos de combustibles fósiles y más de electromovilidad. Y las baterías, para hacer que estos carros eléctricos, estos transportes eléctricos funcionen, son intensivos en cobre. Entonces tenemos ahí una oportunidad enorme de poder suplir ese mercado y de alguna forma vamos a desacoplarnos del ciclo. Usualmente cuando la China, cuando el mundo crece, eso jala los precios y nos jala a nosotros como país minero. Cuando hay una reducción en el crecimiento, eso retrae los precios y retrae la actividad. Pero ahora que estamos en una fase de reconversión productiva a nivel mundial hacia una economía baja en carbono, ahí va a haber un desacople. Siempre va a haber una demanda por cobre de todo el mundo y nosotros somos el segundo productor del mundo a nivel del mundo. Entonces yo creo que más las reservas que tenemos podemos efectivamente impulsar esa actividad, pero para eso se requiere, Mary, asegurar que estén las condiciones. Los permisos se han vuelto un dolor de cabeza. Hay una serie de permisos para los instrumentos de gestión ambiental y social que no se cumplen. Para exploración es muy difícil, hay plazos que son 30 días hábiles y acaba siendo pues, más de un año de espera para que se otorguen permisos. Y si no hay exploración, obviamente no hay explotación futura. Entonces hay que internalizar que estamos compitiendo con el mundo y que tenemos que tener un entorno habilitante justamente para aprovechar esta inversión y aprovechar esta riqueza que Dios nos ha dado. Para finalizar, señor Castilla,
¿Cuánto se demora, por ejemplo, usted ha mencionado Chile, Ecuador ya también es un país minero, en el tema de permisología, ¿cuánto tiempo les lleva a ellos y cuánto tiempo nos lleva al Perú? ¿Y cuánto tiempo debería ser para, obviamente, tener más proyectos en el país? Mire, yo creo que, a ver, nosotros nos hemos puesto bastantes hitos, hay consulta previa en el país, pero básicamente los plazos con respecto al plazo legal se multiplican por 4. O sea, hay un incumplimiento total y no pasa nada, no hay ninguna sanción respecto a si es que la autoridad no da los plazos, no da los permisos en los plazos adecuados. Y ciertamente estamos perdiendo la carrera de la competitividad frente a los vecinos. Largamente superamos los plazos de Chile, yo diría que triplicamos los plazos de Chile, y obviamente un inversionista que ve toda su cartera de opciones a nivel internacional, ve no solamente los conflictos sociales, sino ve lo costoso que es cumplir con estos permisos, entonces probablemente decida, hace las matemáticas, hace los números y a lo mejor le convenga irse a otro lado. Entonces creo que no podemos hipotecar nuestro futuro y más bien sacarle provecho a esta riqueza que tenemos y que requiere liderazgo del gobierno y obviamente dejar que el sector privado opere bajo los estándares sociales y ambientales del primer mundo, que son los que básicamente rigen a la gran minería en el país. Bien, muchísimas gracias. También compartir con los ingenieros, con los profesionales y los representantes de la industria minera que usted también va a estar en este Congreso Nacional de Minería, que está presidido por la señora Eva Arias, en Trujillo del 17 al 21. ¿Sobre qué va a ser su conferencia? Creo que va a ser justamente de los temas que estamos hablando, la oportunidad de la transición energética. Correcto. El hecho de que también el mundo hoy día está atravesando problemas financieros nuevamente, hay inestabilidad en el mundo, pero siempre va a haber una apuesta por los metales preciosos, el oro, la plata y definitivamente el cobre en este esfuerzo de transición energética al cual todo el mundo está abocado. Así que sobre eso será. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy amable, Mary. Bien, nosotros continuamos con el programa. Después de este breve mensaje comercial vamos a continuar con el ingeniero Rómulo Mucho, quien también ha sido viceministro de Minas y nos va a explicar acerca de cómo van el tema de los proyectos y el tema del litio en el Perú. Muchas gracias. Continuamos. Bien amigos, continuamos con el programa. Estamos en esta ruta al CONAMIN 2023 y conversando siempre con especialistas, con autoridades, para que ustedes puedan conocer y también entender cómo está desarrollándose nuestra industria minera desde los diversos aspectos. Y vamos a conversar el día de hoy. Tenemos la grata visita está con nosotros el ingeniero Rómulo Mucho. Muy buenas tardes, ingeniero. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Mary. Encantado de conversar contigo. El ingeniero Rómulo Mucho, como bien saben ustedes, ha sido viceministro de Minas, es presidente de Agromin, también es gerente general de la empresa PEVOEX y es un líder y un vocero muy calificado para poder hablar acerca de cómo estamos en el tema de las inversiones. Ingeniero, usted viene de este viaje hace pocos días, ¿no? De este gran congreso de exploradores que cada año se realiza a nivel mundial. ¿Cuáles son los ánimos? ¿Cómo está el ambiente? ¿Qué es lo que espera los inversionistas extranjeros en torno al Perú? Sí, en realidad el Perú está atravesando una crisis ya hace años y cada vez la caja disminuye, mira, el déficit fiscal no baja, se mantiene muy alto, casi dentro de los casi 2 décadas y medio que siempre se ha mantenido a raya. Entonces, y ahora que nos ha caído el ciclón Yaku, realmente el gobierno necesita caja, necesita fondos para poder atender múltiples necesidades. Aparte de que el gobierno tiene a la mano la minería para poder
digamos, levantar la economía. La minería, sin duda, que duda cabe, es el motor principal del crecimiento económico, ¿no? Por lo tanto, negar o, digamos, despreciar esta oportunidad sería, pues, digamos, suicida. Por eso saludo al gobierno por haber mandado prácticamente, quizás casi como nunca he visto, una delegación muy nutrida, desde el primer ministro, el ministro de Economía y Finanzas, el ministro de Energía y Minas, viceministro de Relaciones Exteriores, el presidente del Banco Central de Reserva, ProPerú, INGEMET. Realmente una delegación espectacular para, digamos, para poder decir al mundo minero, siendo que el Perú sigue siendo un país atractivo a las inversiones, ¿no? Pero también sabemos que estamos pasando momentos difíciles, como el gobierno pasado prácticamente se abandonó a la minería, quizás nunca lo tomó en cuenta, con la nueva constituyente, nacionalizaciones, aspectos tributarios, prácticamente desde el año 2020 las inversiones están paralizadas, ¿ah? Y lo digo cada momento, los 3 proyectos nuevos más las 2 ampliaciones que debían salir en el año 2020 no han salido ni en el 21 ni en el 22. Hoy estamos en el 23 y el ministro ha anunciado que van a salir 4 proyectos y algunas ampliaciones casi por $7.000 millones. Entonces, pues hay un compromiso grande, ¿no? Exacto, de una cartera de $57.000 millones, ¿no? Es importante este anuncio que ha dado el ministro de Economía y Finanzas, precisamente de bajar todo el tema de la tramitología que hace muchos años, ¿no? Afecta y demora que estos proyectos, que es lo más importante, generan empleo, generan oportunidades de desarrollo descentralizado. Y lamentablemente existe un mensaje desvirtualizado de que la minería no paga impuestos, de que la minería, la actual minería ya no contamina. Ahora la legislación es muy exigente, las empresas mineras son más conscientes y estamos en un proceso de mejora y crecimiento, ¿no? Desde la industria minera. Mira, ha sido un buen anuncio del ministro Alex Contreras, siendo un shock de eliminación de la permisología, decía, ¿no? Claro, es un anuncio político, ¿no? Pero yo puedo decir que no se necesita disminuir. La minería ha sido muy resiliente y se ha adaptado a lo que queremos que se aceleren los trámites, ¿no? Prácticamente desde aquellos años en que yo estaba de viceministro hablábamos de 15, 20 permisos, ahora prácticamente se ha multiplicado por 10, por 15, por 20, realmente estamos hablando de casi 350, 400 permisos. Ya es pues muy difícil, pero aún así, te puedo decir, muchos proyectos han avanzado que pueden dar mañana mismo, si es que hay ese apoyo decidido para poder iniciar la construcción de los proyectos. Por eso yo digo, es bueno el anuncio, pero de pronto la gente puede pensar que anulando o disminuyendo el número de permisos estás, dando carta libre también, el tema ambiental o algo, ¿no? El tema social. No. No es así. Yo creo que, por eso digo, creo que más que, disminuir o eliminar permisos es acelerar los permisos muy rápido, porque yo creo que el Estado ya ha tenido que aprender en estas 2 décadas bastante, con la capacidad con sus funcionarios para evaluar todos los aspectos que conciernen, ¿no? Y fundamentalmente hoy ya es transversal a muchos ministerios también, ¿no? Porque realmente, aparentemente parece que se ha querido obstruir los proyectos, pero aún así la industria minera ha respondido con mucho éxito todo lo que le han pedido. Yo en ese sentido soy consciente, ¿no? El tema muy importante, lo que sí quiero recalcar es que lo voy a decir esto. Ha habido ingentes recursos que se han recaudado en las últimas 2 décadas y no ha habido efecto en la aplicación. Este dinero se lo han robado, ese dinero lo han malgastado. Por eso los pueblos, la gente, Perú profundo, los ciudadanos aledaños, siguen reclamando el aporte.
siguen reclamando desarrollo, siguen reclamando, oye, quiero bienestar, no tengo buenas escuelas, buenas postas, buenos colegios, Buenas carreteras. buenos servicios, buena infraestructura. Mary, con casi 150.000 millones de soles que se han captado en las 2 décadas, las regiones mineras, las comunidades mineras deberían haber sido las más desarrolladas del país. Entonces algo hay que hacer. Porque no solo se trata de captar recursos, no solo se trata de... Hay que cambiar radicalmente la forma de gestionar. Yo creo que han ido autoridades regionales también. Yo creo que han tenido que ver cómo se mueve el mundo, cómo el mundo desarrollado y cómo se disputan los países por atraer inversión extranjera. Yo he escrito un informe. O sea, se disputan por atraer capital extranjero para sus países y para ello muestran lo mejor de todo su potencial geológico, su marco legal, las facilidades que brindan hacia las inversiones. O sea, no estamos, nosotros no somos una panacea, simplemente tenemos que ir a demostrar que somos un país competitivo, un país que da confianza y un país que tiene un potencial enorme, ¿no? Y que aquí se respetan las reglas, aquí se respetan las leyes, ¿no? Eso es lo que hay que demostrar ante el mundo. Muchas cosas se dicen, pero al final a veces no se cumplen, ¿no? Fácil es ofrecer que somos el mejor país, pero una cosa es a veces lo que se dice y lo que se hace también. Pero si es que hay ese firme propósito de reactivar, de destrabar, de avanzar con los proyectos en buena hora, pero también eso debe ir acompañado de una eficiente utilización de los recursos que se captan de la minería. Exacto, y que haya una fiscalización, que haya una conciencia de parte de las autoridades que quieren, obviamente, gobernar, pugnan por los votos, pero ahí está la oportunidad de ejecutar y ser buenas autoridades, ¿no? Creo que la oportunidad que deberían y deberían aprovechar las personas que están gobernando, ¿no?, las distintas regiones de nuestro país. Es responsabilidad también de los gobernados, o sea, de la gente, que elija los mejores, ¿no? A veces mucho se echa la culpa, por ejemplo, con los últimos conflictos sociales, especialmente en el sur se echa la culpa a Lima, que Lima sí, pues el gobierno está aquí, parte es responsable, pero más responsables son los gobiernos subnacionales, ¿no?, las regionales y los locales, que a ellos también habría que decirles, oye, ¿qué has hecho con la plata? ¿Dónde está la plata que te ha llegado? Y todos los años se sabe cuánto le llega a cada región. Cada año que se elabora el presupuesto nacional dice cuánto te toca. Y luego también las regiones mineras tienen un plus, como una bendición, que es el canon minero, especialmente regiones como Ancash, Arequipa, Cusco. Cusco no solo tiene canon minero, tiene canon gasífero y recibe casi más que cualquier otra región. Apurímac, ¿no? Y Apurímac, que ha venido incrementando, ha habido un cambio drástico en el crecimiento económico de Apurímac, en la reducción de pobreza gracias a las bambas. Las bambas hoy representan casi el 78% del PBI de Apurímac, así como Arequipa también. La minería es muy fundamental en su economía, así como también en Tacna, en Moquegua, ¿no? Y hoy Moquegua también está llamado a ser una región modelo porque ya está funcionando Quellaveco, pronto entra, digamos, San Gabriel, va a tener 3 minas interesantes con cuajones, ¿no? Y que realmente desde aquí les digo que ese dinero hagan de Moquegua una región modelo, ¿no? Y además, usted es un líder en el tema de minería y agro. Entonces, el sector minero no trabaja solo, no trabaja aislado, trabaja de la mano con estos sectores productivos, ya sea el agro, ya sea servicios, logística, ¿no? O sea, se genera toda una cadena de oportunidades y empleo para tantos peruanos y extranjeros que están aquí también invirtiendo en el Perú. Algo trascendente hemos desarrollado con la plataforma Agromin, ¿no?, de encontrar realmente la verdadera sinergia. Es que desde las mismas rocas, de la descomposición de las rocas, salen los elementos que fertilizan los suelos. O sea, es que no solamente es que el agro y la minería comparten espacio, sino que si no hay minería no hay agro.
porque todos los componentes que nutren, los nutrientes que salen de las mismas rocas. Hay reacciones de naturaleza enzimática que es muy sorprendente realmente, porque por eso digo, pues si no hay minería tampoco hay agro, ¿no? O sea que hay que entender eso y hay que saber. Y hay que explicar a hay la que población. explicar a la gente. Y ahora, obviamente, la minería pues tiene que hacer muy bien sus actividades, muy pulcro, ¿no? El respeto al medio ambiente es innegociable, ¿no? No negociable. El respeto, la seguridad, hacerlo con calidad. Tenemos que hacer, que ya se está haciendo, obviamente, no puedo decir que no, una minería de clase mundial, para que la minería también recupere su reputación y que sea apreciado por la sociedad. Porque la minería está en todo, eso es lo que no se explica a la gente. Hay que mirarlo de una manera holística, o sea, de un todo. Parece esta taza cualquiera, ¿no? Pero viene de la minería porque esta taza viene de la arcilla. La arcilla es un mineral no metálico, ¿no? Y si estamos acá, entonces vamos a ver en los celulares, en todos los cámaras, la infraestructura misma, porque está hecho a base de fierro y cemento. El cemento es minería no metálica, ¿no? Y también el fierro. O sea que tenemos que entenderlo, que la minería está en todo, en toda nuestra vida, ¿no? Igual en la comida, porque muchos nutrientes que son minerales nutren nuestro cuerpo. Es el problema de hierro, cobre, manganeso y fundamentalmente nitrógeno, potasio, el otro componente muy importante es el potasio, ¿no? Y todos son importantes, así que hay que entender eso en su real dimensión para poder hacer bien las cosas y apreciar que la minería es una actividad que se complementa con el resto, igual la agricultura, la agroindustria, igual las otras actividades. Claro que hay que diversificar la economía peruana. Eso es otro camino muy largo, pero tenemos que hacerlo. No queremos que el Perú dependa de la minería, dependa de los precios. Que cuando sube estamos contentos porque hay ingresos vastos. Y cuando bajan los precios hay poco ingreso. Entonces, y sí, desde hace mucho tiempo estamos nosotros hablando también de la diversificación de la economía. Quisiéramos llegar a ser un país manufacturero, quisiéramos darle valor agregado a nuestras materias primas, pero con una serie de fábricas, porque un elemento lo utilizan en industrias. Fácil es hablar, hay que darle valor agregado, pero hay que ir más allá, ¿no es cierto? Exacto. No solamente una industria usa el cobre, por ejemplo, la automotriz, la construcción, de la transmisión eléctrica. Hay muchas industrias más que usan el cobre, por ejemplo. Y así vamos a encontrar que cada elemento es utilizado en industrias. Por lo tanto, urge pues en el futuro, pero para eso hay que prepararnos, hay que invertir en el conocimiento, ¿no? Para poder establecer a los jóvenes, ¿no? El uso, y eso obviamente los jóvenes tienen una gran tarea, ¿no? Claro, aquí hay algo muy importante. Cuando se desvirtúa el mensaje, la gente obviamente cree, ¿no? Estos mensajes masivos de los antimineros, que la minería contamina, no paga. Pero, a ver, si analizamos un poco más, y yo creo que ahí la población tiene la obligación de hacer una evaluación, ¿no? De este tipo de mensajes, de dónde vienen, de dónde llegan, pero también pensar que todos queremos el desarrollo y un mejor futuro para los hijos, para los nietos. ¿Dónde van a trabajar si no hay industria en el Perú? Claro, como no tenemos industria, mucha industria, entonces muchos peruanos están mirando a la minería. Y la minería está dando empleo casi a todas las carreras. Y efectivamente, yo como profesor universitario me preocupo, ¿a dónde van a ir a trabajar mis alumnos? Los egresados que salen cada año. Cuando sale un proyecto nuevo, sí hay una alegría enorme porque ocupa un sinfín de servicios, un sinfín de profesiones, ¿no? Los constructores, los ingenieros mineros, geólogos, metalurgistas, los civiles, los industriales, los químicos, todos. Pero no solamente para la propia mina propiamente dicha, sino todos los que proveen los servicios también, que es otra fuente de trabajo. Exacto. Desde los pequeñitos hasta los grandes, ¿no?
porque la minería en realidad requiere un sinfín de servicios. Por lo tanto, uno se alegra, inclusive el tema social, a los hoteles, los alojamientos, quién provee comida, quién provee ropa, hasta gamarra, en un porcentaje depende de la minería. Por lo tanto, hay que entenderlo en su real dimensión, ¿no? Sigamos haciendo una buena minería, tenemos muchos proyectos, probablemente yo estimo que tenemos más de un millón de dólares dormidos, enterrados en el suelo, porque me dijeron que no estás hablando mucho. No, solamente en el cobre tenemos, por lo que está ubicado, más de 800.000 millones de dólares enterrados. En el oro como 120.000 y en los otros materiales pasamos largamente el trillón de dólares enterrados. Pero hay una cosa, todo lo que se estima es con lo que está ubicado, con lo que está ya digamos, identificado. Claro, es un 1%. Pero una mina cuando empieza a trabajar sigue buscando, sigue explorando y alarga la vida, ¿no? Entonces queremos decir con eso de que hay mucho más de lo que está ubicado. Pues tranquilamente puedes multiplicarlo por 1.5 o por 2 o por 3. O sea, no, tampoco quiero ser, digamos, eso, demasiado, claro. Pero sí tenemos ingentes recursos como para realmente para ayudar a desarrollar el Perú. Sí, el ingeniero Benavides también ya tiene su proyección, que esto es también informado, ¿no?, por las instituciones competentes. Si se diera la oportunidad a toda la cartera de proyectos, se generarían aproximadamente 3,5 millones de puestos de trabajo. Sí, sobrado, hasta más. Directos, hasta más. Y los indirectos lo multiplicamos por 8. Mira, el Perú necesita crecer mínimo 3%, y si crece 2% ya estamos en quiebra. ¿Por qué lo digo 3%? Porque necesitamos dar trabajo casi a 320 a 340.000 jóvenes que pasan los 18 años cada año. Entonces tenés que generar los 300.000 puestos de trabajo. Por lo tanto, necesitas crecer un punto porcentual, significa más o menos de 80.000 a 90.000 puestos de trabajo. Un punto porcentual, y en dinero significa alrededor casi 9.000 millones de soles más que hay que inyectar a la economía. Por eso es que hay que crecer un 3% mínimo, pero el Perú está en condiciones de crecer 5, 6%, hasta más. Mucho depende de la política económica, de la política que imprime un gobierno que realmente aplica una verdadera economía social de mercado, sin mercantilismo, sin posición de dominio, sin argollas. Ahí estamos fallando. Pero en el lado de la generación, el modelo económico ha funcionado, Mary, y está funcionando. Por eso en el extranjero me preguntan, ¿cómo es que el Perú, con tanta crisis política, crisis social, no se hunde? No, es que el modelo funciona. Exacto. No tenemos que engañar a nadie, pero ese modelo hay que mejorarlo, hay que optimizarlo, ¿no? Pero eso mucho depende del gobierno. Aquí no importa de qué facción política sea, que crea en la generación de empleo, en el respeto a la propiedad privada, en el libre mercado, en la libre competencia y la relación con el mundo. Y también importante destacar la participación de las empresas mineras justo en estos momentos donde estamos con el tema de los huaicos, de estos desastres que están afectando a miles de peruanos. La acción del sector minero ha sido muy importante en el tema de la ayuda, de llevar equipos, de ser parte, ¿no?, de estos problemas sociales y que lamentablemente pues ocurren como parte de... Ese es un tema terrible, ¿no?, ya que me permites tocar ese tema, ¿no? El Perú no es el país de la prevención. Es que las autoridades, si hacen alguna obra de prevención, no ganan votos, no son populares, ¿ya? Claro, pero no están es pensando... tan importante hoy que la prevención, si hubiéramos prevenido desde hace décadas, las pérdidas serían menores. Yo podría tocar muy ampliamente este tema porque yo participé en varios foros mundiales de reducción de desastres naturales, y una regla que aprendí, que lo voy a decir 1000 veces:
decía, por cada dólar que inviertes en prevención te ahorras $7 que costaría la recuperación, la reconstrucción. Así de simple. Si inviertes 10.000 millones de soles, recuperarías 70.000 millones de soles. Así de simple. Tema de prevención, es como cuidar nuestro cuerpo, no vamos a contaminar alimentándonos mal para enfermarnos después. Hay que cuidar lo que tenemos, eso es importante. Ingeniero, muchísimas gracias, por favor, sus palabras finales. Claro, bueno, obviamente y los lo invitamos vamos a pues a CONAMIN. lo tenemos que tener, claro, y va a estar en CONAMIN. Estaremos en CONAMIN. Tratando esto y muchos temas. Casualmente, claro, hablando de estos temas, porque CONAMIN tiene que ser el punto de encuentro para analizar, debatir. No necesariamente tenemos que estar de acuerdo, pero sí todos tienen que apuntar siempre hacia la eficiente utilización de los recursos, que salgan los proyectos mineros, que se haga una buena gestión social. Yo creo que los peruanos hemos tenido que aprender ya en las últimas 2 décadas de conflictos sociales que no hayamos aprendido. Eso sería fatal. Yo creo que sí hay mucha capacidad en el Perú. Yo sigo confiando y CONAMIN nos invita para poder estar allí juntos y conversar sobre todos estos temas y que salga unas buenas conclusiones, unas buenas recomendaciones y que sean mandatorias, porque ahí vamos a tener que, el Colegio de Ingenieros tiene que trabajar mucho más que simplemente, digamos, una acción pasiva, ¿no? De más participación, un poco más agresiva para que se hagan bien las cosas, ¿no? Muchas gracias. Excelente. Muchísimas gracias, ingeniero. Ya saben, nos vamos a ver en el Congreso Nacional de Minería, la Academia. Hay una participación muy importante de los amautas mineros que están trabajando a nivel nacional, llevando la educación, la información y la importancia de la minería a los colegios. También las empresas, los proveedores, las autoridades, así que todos están cordialmente invitados. Muchísimas gracias nuevamente, ingeniero, por acompañarnos. Muy buenas tardes y con nosotros será hasta una próxima emisión. Hasta pronto. Gracias. Thank you.